Nada más un comercial de nuestros patrocinadores. Vamos a meternos un poquito en el tema de la Santísima Trinidad. La mañana no alcanzamos a llegar a la Santísima Trinidad en la pasión y muerte del Señor, que hubiera estado muy padre, porque este tema acaba, ya verán cuando lleguemos al tema de que somos templos del Espíritu Santo, salieron algunas reflexiones muy padres que yo creo que les van a ser muy útiles para su vida ordinaria. Entonces voy a dividirlo un poquito, ¿verdad? Sería bueno que llegara la pasión y muerte, la Trinidad en la pasión y muerte del Señor, la resurrección, pero no lo voy a hacer, no vamos a llegar, nos vamos a detener antes. Vamos a meternos en el tema de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de puntitas, conscientes de algo que siempre nos cuesta, es un misterio. En la teología muy distinto que en la filosofía es el uso de la razón. Yo empiezo a reflexionar sobre lo que me rodea y llego a unas conclusiones. En la teología el método es muy distinto porque es Dios el que se revela. Entonces el punto de llegada es lo que Él revela. Esta es verdad. Les encargo mucho que nunca olviden esto. ¿Por qué, Padre Tomás? Cuando ustedes escuchen que algún sacerdote o alma consagrada negamos a Dios, no estamos haciendo teología. No estamos haciendo teología. Hace poco me contaba una señora que va a misa en X lugar, en la fiesta de los ángeles custodios, le tocó que el sacerdote negara la existencia de los ángeles. Entonces yo agarré el catecismo de la Iglesia Católica y se lo enseñé. Es bien importante esto. El sacerdote, el teólogo, el cristiano, acoge el dato revelado y lo interpreta. Tiene que llegar ahí, tiene que creerle a Dios, porque Dios es verdad, Dios no nos puede mentir. Es bien importante que ustedes se aprendan esto. Cuando alguno de nosotros negamos cosas de la fe porque nuestra razón no las entiende, no estamos haciendo teología, estamos haciendo un salto inapropiado. Estoy mezclando, estoy haciendo filosofía en la teología y está mal. La Santísima Trinidad, pues por amor de Dios. ¿Por qué creemos en la Santísima Trinidad? ¿Porque no teníamos nada que hacer y se nos ocurrió inventar un misterio así de complicado? ¿Por qué creemos en la Santísima Trinidad? Porque Dios lo reveló. Porque Dios lo reveló. Creer en la Santísima Trinidad es simplemente acoger lo que Dios nuestro Señor ha querido contar de sí mismo. Que no se nos olvide, ¿eh? Podemos medio entender un poco la cosa, podemos tener algunos principios claros, pero al final es un misterio. Y acuérdense que estas cosas, yo siempre trato de recalcarlo, son cosas de vida. ¿Por qué? Pues sencillamente en mi vida espiritual. ¿Cuántas veces nos hacemos bolas? ¿A quién le hablo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Pues es igual, es un solo Dios. ¿Por qué te complicas tanto, no? Ya verán que es bien interesante. De verdad que ojalá alcancemos a pisar terreno firme un buen trecho. No sé si nos alcance mucho, pero vamos a intentar. Vamos a meternos, para hablar de la Santísima Trinidad, en la revelación de Cristo. Es bien importante que comprendamos que Juan llama a Cristo el Logos, la última palabra. El Logos, Cristo, es la última palabra del Padre sobre sí mismo. Toda la revelación que empieza cuando Dios quiere salir de sí mismo y empieza a revelarse al pueblo de Israel, Moisés, Abraham, los profetas, toda esa revelación termina en Cristo. Esta es la fe de la Iglesia. En Cristo termina la última palabra que tenemos sobre Dios. Por eso la Iglesia rechazará pues que alguno llegue y no, es que a Jesús se le olvidó decir tal cosa y viene y nos revela sus cosas, ¿no? Por eso rechazamos a tantas sectas, ¿no? Porque nosotros creemos que la revelación se cierra con Jesucristo, con el Logos. ¿Por qué Jesucristo nos habla y nos revela el misterio de Dios? Fíjense, preguntémonos esto. ¿Por qué viene a revelar el misterio de Dios? ¿Por qué Dios se ha querido revelar? Ante todo, hay que recordar que Cristo se hizo hombre para salvar a la humanidad y para establecer el reino. Salvar a la humanidad y establecer el reino. Por eso Dios se revela. Este es precisamente el fulcro de por qué Cristo quiere revelarse, por qué quiere salvarnos, por qué Cristo quiere revelarse en tu vida, por qué quiere darse a conocer en tu vida para salvarte. Qué insensatos somos cuando no comprendemos esto.
Dios se va revelando paulatinamente en nuestra vida para salvarnos. Por eso no es válido ese argumento que muchas veces te dicen los jóvenes: no, es que mejor no conocer la iglesia porque mientras más me meto, más pecados conozco. Pues, es como decir, tengo cáncer y no quiero que me revisen para morir con el cáncer. Dios viene a salvarme, y la luz, conocer lo que es la vida, es maravilloso, y saber que esto aquí está mal es maravilloso. Enseñarme a vivir. ¿Cómo se hace esta verdad? ¿Cómo se hace realidad? En la vida de Cristo, el reino, el aceptar el reino, es lo que nos hace entrar al cristianismo. Pero aceptar el reino no es una sola aceptación ideológica. Aceptar el reino, aceptar el evangelio, no solo es aceptar el contenido doctrinal de la enseñanza de Cristo, sino vivir conforme al evangelio, ser miembro del movimiento, ser cristiano, es vivir como cristiano. No podemos separar lo que creemos de lo que vivimos, porque es ilógico, es contradictorio saber que el camino es por allá y caminar hacia allá. Es equivocado, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que darnos cuenta que este don de conocer a Cristo es un don de vida, pero es un don de salvación. En la medida en que yo conozca a Cristo, en la medida en que yo acepte su mensaje, yo me voy salvando. Ojo, aquí, yo empiezo a vivir el cielo aquí. El que empieza a orar, el que empieza a vivir en gracia, el que empieza a vivir los sacramentos, empieza a vivir el cielo aquí. La paz de tener a Dios en mi corazón, la paz de estar con el Señor, la paz de conciencia de hacer bien las cosas. Ya empiezo a vivir aquí el reino. El reino es paz, es tranquilidad, es alegría. Esa imagen evangélica cuando Cristo, para definir el reino, habla de una fiesta de bodas. Pues en una boda todo es alegría, todo es fiesta. Y no es como las nuestras, porque los judíos se le echaban de 8 días. Era mucha alegría por mucho tiempo. Ese es el reino, la alegría de conocer a Cristo. Por eso cuando Cristo se revela, viene a salvarme, viene a hacerme feliz, viene a hacerme pleno, y esto es lo que Él quiere hacer. Y en esta revelación, Cristo viene a hablarnos de su Padre, que es uno y trino. Lo último que nos va a decir es que su Dios nuestro Dios es Padre, pero como que estaba demasiado sencillo el tema, y dijo, vamos a complicárselos un poco. Y además, Dios es uno y trino. Y lo vamos a ver, vamos a decir algunas citas. Cuando uno se mete en el tema de Dios, que es uno y trino, tiene que descubrir y mantener fijos los dos pilares de nuestra fe: que Dios es uno y que son 3 personas. Son los dos extremos que siempre hay que mantener. Y el que levante la mano y diga, ya lo entendí, anda mal, no entendió nada. Lo creemos por fe, porque el Señor lo reveló. La unidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es un ser infinito y eterno, perfectísimo, y todo eso en una sola naturaleza divina, la unidad. La Trinidad, el otro elemento básico al hablar de Dios uno y trino, es que en Dios hay 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una es perfecta y tiene una inteligencia, una voluntad y una libertad distinta de las demás personas. Fíjense cómo cuando uno se mete en el dogma, tiene que entrar de puntitas y agarrarse de Dios. Tenemos que ir a la Sagrada Escritura para tratar de comprender todo el alcance de este misterio. Los santos padres, la Iglesia siempre nos ha procurado dar imágenes. Las imágenes son ejemplos.
El ejemplo tiene una parte de verdad que se adapta muy bien, otra parte que no se adapta muy bien. San Agustín usa una imagen muy hermosa para hablar de la Trinidad. Dice, bueno, si el hombre es el culmen de la creación, pues en el hombre podemos encontrar el ejemplo más grande de la creación. Y San Agustín pone un ejemplo que a mí me encanta para hablar de la Trinidad. Hay muchos, algunos son muy ingenuos, ¿no? Pero me encanta. San Agustín dice, cuando un hombre ama, en el mismo acto mete su memoria, su inteligencia y su voluntad. En el mismo acto de amar, meto mi memoria, porque si no supiera quién es esta persona, no la amo, mi inteligencia, porque sé que la puedo amar y la amo, pero no son tres actos diversos. Me acordé que es mi esposa, mi inteligencia dice que debo amarla y la amé. No, son un solo acto en el hombre. Entonces San Agustín dice, este es un buen ejemplo para entender, para vislumbrar muy de lejos apenas lo que es la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas, para nosotros no es tan distinto. Tenemos que agregar algo que es muy hermoso comprenderlo a la luz, sobre todo de Juan Pablo II, que lo recalcó mucho. Cuando Dios se revela como trinitario, se revela como una comunidad de amor. El Padre que engendra por amor al Hijo, y el amor entre los dos es el Espíritu Santo. Esto es un reflejo hermosísimo en la tierra de lo que es el amor humano cuando se llega a esta comunidad de amor. ¿Dónde se alcanza esta comunidad de amor? En el matrimonio. Donde el ser humano experimenta esta comunión de amor en los esposos. Por eso la Iglesia defiende tanto el amor humano, porque el amor es una comunidad, una comunión, como una unión. Es bien hermoso comprenderlo, ¿no? Este movimiento de Dios nuestro Señor a nosotros, gracias, qué amable, nos muestra quién es Dios a través de otra ventana muy hermosa, el matrimonio esponsal. Juan Pablo II va a terminar diciendo, que habría que dar alguna vez ese curso, pero bueno, en la teología del cuerpo, Juan Pablo II llega a preguntarse, bueno, ¿por qué tanta inclinación a la sexualidad por parte del hombre? Y él responde que el hombre en la sexualidad tiene un recuerdo de lo que es el cielo, porque experimenta esta comunidad de amor. Y habla del éxtasis en la genitalidad esponsal. ¿Y qué es la genitalidad esponsal llevada hasta el éxtasis? Sino el hombre y la mujer que salen de sí mismos, extar, caer fuera, salir. Entonces, son imágenes bonitas que nos pueden ayudar un poco a irnos metiendo al misterio, pero al final y al cabo, misterio, que espero que no sea el hecho de vida del encuentro de hoy, porque si no van a salir, al final rezan el credo en todos los equipos, mano, porque va a estar. Entonces, vamos a meternos un poquito, cómo Dios nos va revelando, cómo Jesucristo nos va hablando del Padre, del Espíritu Santo, de Él. Dios Padre. La fe cristiana posee un tesoro único y exclusivo. Profesa y cree en un Dios que es Padre. Dios es Padre no solo en el interior de la Santísima Trinidad como una de las personas divinas, sino que Dios se manifiesta Padre afuera de la Trinidad. Se manifiesta paternal con nosotros. Desde el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre. Vean esto. Los profetas así lo describen en su relación con el pueblo de Israel, como un Padre amoroso, tierno y misericordioso. Miren esto, Oseas 11 del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, yo lo levanté en mis brazos, pero no reconoció mis desvelos por curarle. Lo até con ligaduras de amor. Fui para ellos como quien alza una criatura contra su mejilla, y me bajaba hasta ella para darle de comer. La imagen del Padre
que toma a su criatura, la eleva con cuánto cariño. Vean cómo lo de Dios Padre lo tenemos desde el Antiguo Testamento, pero en Cristo nos va a quedar más claro. Jesús habla de su Padre de dos maneras. Mi Padre, significando que Él es Hijo Divino, y si es Hijo Divino es de la misma naturaleza. ¿Le suena eso? En alguna parte lo repetimos los domingos, el credo. Si es de la misma naturaleza, es Dios. ¿No sabíais que es preciso que yo me ocupe de las cosas de mi Padre? Lucas 2:49, cuando se pierde en el templo. Mi Padre. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Juan 14:23, mi Padre. Vuestro Padre, segunda manera de hablar de Cristo, dirigiéndose a sus discípulos. Cuando nos enseña el Padre Nuestro, ¿a quién nos dirigimos? A vuestro Padre, a nuestro Padre. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estáis en el cielo. Mateo 6:9. Es un padre que cuida de sus hijos, que se compadece de ellos, los perdona con amor misericordioso. Es más grande que el Padre de la tierra. Mateo 23:9. Es un Padre perfecto al que hay que imitar. Fíjense toda la revelación que tenemos del Padre, que nos hace Cristo. Al Padre nos podemos referir así, como Padre. Al hablar del Padre, Jesús quiere darnos a entender que Dios es Padre suyo según la naturaleza divina, porque Jesús es Hijo como Dios y es Padre nuestro según la gracia de la adopción. Por el bautismo somos de verdad, solo gracias a la gracia, hijos adoptivos. Porque nosotros hemos sido adoptados como hijos. Romanos 8:15. Nuestra paternidad es real y total, el ser hijos es real. De cualquier manera, Dios es verdaderamente tu Padre, el mejor, el más grande y el más perfecto de los padres, porque es un Padre fiel y amoroso, que busca siempre y únicamente nuestro bien, nuestra salvación eterna, a pesar de nuestras infidelidades y ofensas. Tanto es así que Cristo nos dice en el Evangelio que no querramos llamar a nadie Padre en la tierra, pues solo uno es vuestro Padre que está en el cielo. Y aquí cerremos el tema de Dios Padre solo con una reflexión. Por el Evangelio descubrimos a Dios Padre muchas veces gracias a nuestro pecado. La oveja perdida. Se quedan las 99 y va por la perdida. ¿Cuánto amor de dejar a 99? Buscarla, encontrarla, ponerla en sus hombros, traerla de regreso. El hijo pródigo, su pecado, vuelve, regresa al Padre. Muchas veces nuestro pecado nos muestra lo amoroso que es el Padre, porque en medio de nuestro pecado Dios se muestra fiel, amoroso y preocupado por cada uno de nosotros en nuestro pecado. Dios es Hijo. Jesús se manifiesta como Hijo del Padre y es verdadera y plenamente Dios, así como verdadero hombre, verdadero Dios. Hay quienes niegan la divinidad de Jesús y los hubo desde el inicio del cristianismo. Sin embargo, en la Biblia se descubre claramente que Jesucristo es Dios. Cuando llama al Padre con las palabras Abba, que significa papá, papacito, Mateo 14:36. Cuando habla de su relación divina con el Padre, Mateo 11:27, la intimidad que tiene con el Padre. Cuando es el mismo Padre quien llama a Jesús mi Hijo amado, ¿dónde? Este es mi Hijo amado, escuchadlo. En el bautismo. En el bautismo, ¿no? Que le llama mi Hijo amado. También el Padre se preocupó por mostrarnos que es su Hijo amado. Cuando Jesús proclama durante el juicio que es Hijo de Dios y los sacerdotes lo acusan por blasfemo y lo pagará caro, lo llevará a la cruz. Hijo de Dios. Cuando habla y hace milagros manifestando una santidad y un poder divinos. Es bien hermoso, léanlo a la luz de esto y les va a dar mucha luz espiritual.
cómo Cristo defiende los milagros como no actos de magia. O sea, le desespera y les dice, bueno, si ven los milagros, no me crean a mí, no me crean a mis palabras, vean las obras que hago y dense cuenta que son obras de Dios. Y entonces crean que soy el Hijo de Dios. O sea, Cristo usa sus milagros para revelarse, para manifestarse Dios, Hijo de Dios. Y lo va a defender siempre. Es hermosísimo ver eso. Un Cristo que defiende sus milagros no como actos de un mago que quiere llamar la atención de los demás, no. Hablan de la presencia del reino, hablan de la acción de Dios. Hermosísimo. Cuando resucita de la muerte, la viuda de Naín, Lázaro, su amigo, se está manifestando Dios. ¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién puede resucitar? Dios. Cuando resucita de la muerte, este es sin duda el signo más grande de su divinidad y es además la razón más poderosa, la única razón de la fe cristiana, como afirma San Pablo, 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, la resurrección de Él. Cuando Cristo resucita, se muestra como verdadero Dios. Y así se manifiesta, ¿no? Ahora en la Pascua lo podemos ver con más hermosura, como se va manifestando como Dios, como Señor de la historia. Verdadero Dios, verdadero hombre. Creo que lo hemos visto varias veces, pero nos conviene recordarlo. La humanidad de Jesús es descrita en los evangelios. Lo demuestra su nacimiento, su circuncisión. Nació y creció como cualquier hombre judío de su tiempo. En su vida pública, después de los 30 años, con frecuencia padecía hambre, sed, cansancio. Fue tentado por el demonio, sintió tristeza y compasión ante los sufrimientos de los demás, tuvo miedo a la muerte de cruz. Getsemaní, ¿se acuerdan? La gran revelación de Cristo como verdadero hombre. Los evangelios también testimonian un Cristo verdadero hombre. Es hermoso verlo porque se hizo totalmente semejante a nosotros. Y en este año de la fe tenemos que recordar esto, porque si hay alguien que nos comprende totalmente es Cristo, porque fue uno como nosotros. Quiso pasar hasta por la muerte. Hasta en eso nos precede. Pasa por la muerte y la vencerá. Ahí se funda nuestra esperanza de que nosotros todos venceremos la muerte, porque Él la venció. Y hay más cosas, pero qué hermoso ver a Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Lo hemos platicado, la Iglesia lo va a defender esto por 6 concilios seguidos, ponernos de acuerdo. Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y si soy de la misma naturaleza, soy Dios. En Cristo es claro. Dios Espíritu Santo. En varias ocasiones Jesús habló del Espíritu Santo que sería enviado por el Padre y por Él mismo para completar su obra. A veces lo llama Espíritu, otras veces Paráclito o abogado, defensor. Es decir, el que ha de ayudar y el que ha de hacer las veces de consolador. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y le da poder para emprender su misión pública. Lucas 3:22. Fue llevado por el Espíritu al desierto donde sería tentado. Lucas 4:1. Piensen esto, el Espíritu Santo como aquel que nos lleva a la tentación y nos hace salir de ella. Las que Él permite, porque luego nosotros nos echamos unas y gratis. ¿Verdad? Jesús promete enviar al Espíritu Santo, el abogado. ¿Se acuerdan que muchas veces lo hemos platicado, pero lo podemos resumir aquí? Qué bonito cuando Cristo dice, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas y te entregaste por nosotros en la cruz? Lo que será el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que continúa su obra en los apóstoles. Y aquí se abre un campo maravilloso para entender, para comprender la acción del Espíritu Santo. Ver a los discípulos abandonar al Maestro durante la pasión y muerte y verlos después dando su vida por Cristo es otra cosa.
Ver a Pedro apaleado y después de que sale de la cárcel vuelve a regresar al templo a predicar. El Espíritu Santo, y ese es el sacramento de la confirmación, nos ayuda para testimoniar nuestra fe de verdad. La iglesia surge con una fuerza tremenda después de Pentecostés. Cuando están todos reunidos en torno a María, llega el Espíritu Santo y estos hombres se vuelven unos intrépidos. Yo no sé qué les pasó a estos hombres. El Espíritu Santo, el santificador, les da la gracia para testimoniar. ¿Cuánto debemos invocar hoy día al Espíritu Santo para dar testimonio de nuestra fe? Porque a todos nos cuesta, y yo el primero. A todos nos cuesta. En un mundo tan alejado de Dios, que ya no se profesan los valores cristianos, qué hermoso pedirle la gracia a Él para testimoniar nuestra fe. Y no viniendo aquí, no, ahí donde nadie nos ve, rezando en casa, rezando en un restaurante, hablando de Dios con un amigo, sin ser pesado, pero oye, a ver, no estoy de acuerdo con esto, aquello, lo otro, ¿no? Qué hermoso darnos cuenta que Él es el encargado. Qué hermoso ver su acción cuando Cristo nos lo infunde. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengáis, les quedan retenidos. ¿Quién actúa en el sacramento de la confesión? El Espíritu Santo, que ilumina al penitente para reconocer sus pecados y que da la luz al confesor para saber qué perdonar y qué no perdonar. Porque ahí nos toca ser juez, médico y amigo, ¿no? Pero nos toca también eso. Bien, los tres verdaderos Dios. La Santísima Trinidad en nuestras vidas. Aquí fue donde nos detuvimos un poquito en la mañana porque estuvo muy padre. La Santísima Trinidad en nuestras vidas. Este misterio de la Santísima Trinidad vive en mí mismo, en mi corazón. Cada uno de nosotros posee la vida de Dios en su interior. Es la vida de la gracia que todo cristiano tiene cuando no está en pecado grave. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que cada persona de la Santísima Trinidad ocupa un lugar muy especial en tu existencia, en la de cada uno de nosotros, recordemos tres cosas importantes. El Padre es la meta de toda vida espiritual. Es aquel que nos dio el ser y que nos espera eternamente. Me crea para Él y me espera para que el encuentro definitivo con Él sea en Él. Y aquí les hago una reflexión que es muy importante tenerla en cuenta. Luego los jóvenes te dicen, oye, pues qué egoísta. Nos crea y todavía nos crea para Él, pues qué payaso. Así te dicen los jóvenes, ¿no? Hay que entenderlo desde el punto de vista más profundo. Dios me crea y me conoce perfectamente. Y Dios lo sabe todo. Y Dios es todo. Cuando dice que quiere que estemos con Él, ¿qué quiere que tengamos? Todo. El ser humano está creado para poseer todo. Y Dios, que nos ama totalmente, quiere darnos lo más que nos puede dar. Y lo más que nos puede dar es todo. Y todo es Él. Por eso estamos hechos para Dios. Cuando renunciamos a Dios, renunciamos a la totalidad, nos quedamos con un pedacito. No podemos renunciar a todo el Dios. Tenemos que quedarnos con Él. Él nos crea y además es la meta de nuestro camino. Segunda reflexión, el Hijo es el camino al Padre. Cristo vino a manifestarte lo que debes hacer para llegar a Él. Si Cristo es el camino, hay que seguir sus pasos, sus enseñanzas. Hay que tomar la cruz. Es bien importante comprender que Cristo viene a presentarse como el modelo. Esto es un ser humano, esto. Yo, Cristo, les vengo a enseñar lo que quiere decir ser un ser humano. Por lo tanto, vino a enseñarnos a ser seres humanos. No podemos dejar nuestro cristianismo en la cabeza porque es un error. Es cortarnos los pies, es saber cómo hacer un gran negocio y no quererlo hacer. El cristianismo debe bajar a las obras porque debo vivir como Cristo, porque es la mejor manera para ser feliz y pleno. Y si hubo sobre la tierra una persona feliz y plena, fue Jesucristo.
Vean cómo aquí se ve mucho en la Trinidad, se ve mucho cómo el cristianismo es una unión total entre la fe y las obras. Porque creo, actúo así. Y actúo así porque creo. No permitamos separar estas cosas en nuestras vidas, la fe y en las obras, porque es contradictorio al ser humano. No me imagino un empresario que llega a mi despacho y me diga: padre, tengo este negocio y sé a ciencia cierta que si le hago así, así y así, me voy a hacer multimillonario, pero no lo hago. ¿Y por qué? Por humildad. Pues tú eres tonto, retrasado mental o las dos cosas al mismo tiempo. Otra opción no te doy. No es lógico. Pues si sabes cómo hacer el gran negocio de tu vida, pues hazlo. Algo así nos puede pasar con el cristianismo. Sabemos cómo hacer el gran negocio de nuestra vida. Ser plenos, felices, totales, radicalmente realizados. Pero no queremos. Yo les decía algo en la mañana, creo que ustedes me van a dar la razón. Yo puedo comprender que un joven tenga dudas de fe. 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 años. Oye, pero que una persona mayor a los 40, 50, 60, 100, me refiero, o sea, sí me entienden, abriendo todo el arco. Ven cómo son bien. Bueno, a ver, entonces, tenga dudas de fe, yo les pregunto a ustedes, ¿este hombre tiene dudas de fe? ¿O es su manera de vivir su religión como le gusta? De verdad, con toda sinceridad, yo digo, oye, no, pues hasta los 25, 30, no puedo poner edad para tener dudas, ¿no? Todos podemos tener dudas de nuestra fe. Pero caray, a veces uno oye a los 50, 60 años, oye, ¿tienes todavía dudas de fe? Porque es que apúrale, porque tú ya estás bien cerca, o sea, lo del juicio tú ya lo estás viendo, pero aquí enfrente, ¿sí o no? Hay algunos de ustedes que ya no les hablo del mañana, porque no sé, ¿no? ¿Sí o no? O sea, apúrale. He convertido un problema vivencial en un gran pretexto. Yo no quiero conocer a Dios porque me va a obligar a cambiar de vida. Oye, a ver, espérate. O sea, no quiero conocerlo porque no quiero vivir pleno y feliz. ¿Por qué es eso? Y te los encuentras. Sepamos distinguir esto. Oye, ¿tienes problemas de fe? Resuélvelos. Ahí está San Google para que lo consultes. ¿No? Le metes y sale todo. Ahí tienes la Biblia, ahí tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, tienes un montón de programas en internet interactivos, un montón de pláticas en YouTube sobre la fe. Acláralo, vete a hablar con un sacerdote, resuélvelo. Pero a veces me da la impresión que son más pretextos para vivir bien. Y cuando alguien te dice que así vive bien, lo entiendes con ternura. Porque el hombre es un animal que tiene una gran capacidad para acostumbrarse a mal vivir. ¿Para qué? A mal vivir, a sufrir. Víctor Frank, cuando escribe su libro, cuando habla de la experiencia de los campos de concentración y ver felices a los judíos. Claro, el hombre tiene una capacidad de acostumbrarse a un mal vivir. Y Cristo viene a inquietarnos y decirnos, no, hay otro gran vivir, una manera de vivir plena y feliz. Y lo que tú te quedas es tan cortito, ¿no? El Espíritu Santo es aquel que hace posible que tú puedas seguir a Cristo. En el Espíritu encontramos la fuerza, la luz y el valor para emprender el camino que lleva al Padre. Fíjense qué impresionante es la estructura espiritual del cristiano. O sea, el Padre que es origen y fin, Cristo que es el camino y el Espíritu Santo que da la luz, la fuerza y la gracia para recorrer este camino. Pónganse a pensar lo que es esto. A nosotros ya nada más nos toca ponernos de pechito y dejarnos llevar, que nos lleve, que nos oriente, que nos lleve a la salvación. Pero creer que Él nos lleva a la salvación. ¿Cuántas veces nos detenemos a su acción y decimos, no, yo no quiero seguirla porque me da miedo, porque no sé, es que yo no quiero ir por ahí? Oye, pues entonces no confías en mí. No confías en mí. Es como el que les conté la otra vez, ¿se acuerdan que
están dos franciscanos en la punta de un abismo, y uno le dice al otro: yo sí confío en San Francisco. Pues yo más o menos, yo totalmente, ahorita yo soy capaz de aventarme y lo invoco y me salvan. Ay, sí, mira, y se avienta el cuate. Ya cuando va a la mitad cayendo, ni James Bond, imagínense la escena, pero es la sotana, ¿no? Empieza a platicar. Y entonces dice: San Francisco, ayúdame. Y nada. San Francisco, ayuda. Nada, no sigue cayendo. San Francisco, por favor, ayúdame. Y de pronto sale una mano y lo agarra, ¿no? Ay, hijo. Entonces casi. Y nada más hay una voz que dice: ¿el de Asís o cuál? El de Asís. ¿No? La confianza en Dios nuestro Señor. O sea, fíjense qué bonito ver en esta estructura el camino que tenemos que recorrer, que es Cristo como modelo, y el Espíritu Santo que nos orienta a ir por aquí y nos acompaña y nos da la gracia. Esto es algo maravilloso. Tenemos que terminar con algo que a mí me hace mucho eco hoy día. Somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Iglesia nos enseña que el valor más profundo de nuestro cuerpo está en que somos templos del Espíritu Santo. Por eso faltarle al respeto a mi cuerpo es un pecado mortal, porque estoy yendo en contra del templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso les decía en la mañana, fue muy bonito porque les recordé todo esto. Todas aquellas cirugías que lleven a confundir a los demás la expresión de mi ser son pecado mortal. Me explico. Soy hombre, ya hay muchos casos, bueno, yo no, ustedes son hombres y deciden hacerse una cirugía porque quieren parecer mujeres. Entonces pues se ponen senos, tal. Pecado mortal, porque ya no soy yo. El don que Dios creó para los demás soy yo. Ya no soy eso. Deformé esta figura que Dios donó a los demás y le cambié totalmente su apariencia. Pecado mortal. Tatuajes. Los que tienen hijos anoten. ¿Son pecado mortal? No. Pero puede haber una manera de tatuarse que confunda mi manera a mí me ha pasado que los ves y dices: ¿este qué es? ¿Hombre o mujer? Pecado mortal. Pero vean por qué. Porque este templo del Espíritu Santo ya no se expresa a los demás así. No sabemos qué es esto. Los pins, las cosas estas, los aretes, todo esto. Vean que esto no son matemáticas. Si llevan a confundir a los demás sobre la realidad de mi género, pecado mortal. Todas aquellas cirugías que me ayudan a guardar mi salud, bienvenidas sean, incluso una amputación, porque el bien del cuerpo se impone. Pero aquellas cirugías que llevan a cambiar mi naturaleza, que la llevan a traicionar, pecado mortal. Aquellas cirugías que ayuden a mejorar mi estética sin cambiarlas, bienvenida. Me operaron el tabique para que yo saliera un poquito así más, está bien, no pasa nada. Te pusieron la nariz al revés, pues ya está, ¿no? Entonces, vean cómo no son matemáticas. Puede haber culturas donde usar esos aretes nos confundan a todos. Piensen en países machistas donde, pues puede haber culturas o pueblos donde ya solo el hecho de usarlo, no sé ustedes, a mí me pasó, ya se veía mal, ¿sí o no? Yo no sé, ver a una persona, a un hombre con un arete, pues en mi cultura, pues, mi pueblo bicicletero, pues se veía mal, les llamábamos de otra manera, los silbidos eran distintos cuando pasaban, en fin, ¿no? Todas esas cosas nos confundían. Entonces, todos aquellos tatuajes, operaciones que cambien mi manera de ser, yo siendo me expreso, soy esto yo, Dios creó esto. Si yo lo modifico de una manera que confunda a los demás en quién soy, ya les puse 2 ejemplos, pecado mortal. Esas operaciones solo por un acto de vanidad, está mal. Si es un acto necesario que además le va a traer un bien, que se la haga. Pero cuando ya nos miente, está mal. ¿Sí ven por qué? Y esto les puede ayudar mucho ahora, ¿no? Con sus hijos, que quede claro que yo,